a una turbina y ahí encontramos todos los accesorios. Vienen dos válvulas de tipo compuerta, extremos bridados, viene una válvula de bola, también extremos bridados, viene unos cuatro codos, esos cuatro codos, y también que la tubería, el fluido que está entrando a la tubería tiene una proyección de 5 centímetros. Los datos que se nos están dando nos dicen que los datos son válvulas de clase 600. Bueno, ahí vienen algunas características de los accesorios, es lo que hemos dicho. Y lo que nos está preguntando el enunciado dice, determine el diámetro óptimo comercial para la tubería cédula 80. Ahí prácticamente en los ejercicios que hemos hecho ahorita, nada más determinamos el diámetro mínimo, ¿verdad? El diámetro mínimo requerido. Ahora tenemos que ir a la tabla y seleccionar el diámetro comercial, ¿verdad? También nos pregunta determinar la densidad, viscosidad del fluido, número Reynolds y el factor de fricción utilizando la ecuación de Swamy-Jain. Y también nos pregunta determine la caída de presión en bares del sistema de tuberías utilizando el método de Crane. También se les dice una nota aclaratoria, por ahí dice, deberá realizar todas las correcciones necesarias donde corresponda para el uso de las tablas del método de Crane. También confirme si pueden utilizar la ecuación de Darcy como un fluido incomprensible. ¿Ok? Iniciamos, nada, Profe, dime. perdón, una consulta con la ya no dije nada, rugosidad Rugosidad absoluta. relativa. Ah, bueno, Esta es la absoluta. esta es absoluta. Ah, ok. Sí. Es que, bueno, en un ejercicio que hicimos era de un material X y Ajá. yo tengo como unas tablas de rugosidad absoluta de otro libro y no concordaban los valores que usábamos en el ejemplo con el del otro libro. Eso es Luis, ¿verdad? Que está hablando. Sí, Sí, Luis, sí. no te preocupes por eso, es meramente académico. Sí, Ah, ok, ok. obviamente uno cuando vaya a hacer algún problema hace la referencia a cuál fue la fuente, es todo. Ok, Podría ser que el dato que aparezca en la tabla no corresponda. ok, Seguramente fue un dato ahí que para que los numeritos dieran un poquito bonitos en el ejercicio, nada más. Ujú, ok. ujú. Gracias. Profe, aprovechando la intervención del compañero, yo tengo una duda respecto a eso. Digamos, uno Sí, cuando está diseñando, por ejemplo, puede, por decirlo así, esperar que el fabricante te proporcione digamos, como gráficas de rugosidad absoluta y todo eso, o no, o es algo como muy general, depende del material y no tiene nada que ver con el fabricante. normalmente esos datos son del fabricante, ¿verdad? Porque él es el que produce el material. Entonces, en las fichas técnicas es donde vienen esos datos, la rugosidad, ya sea que te den la rugosidad absoluta o te dan la rugosidad relativa. Normalmente es el fabricante donde contrata. Hay libros que vienen, ya vienen, inclusive dan hasta un promedio, hasta un rango, rugosidades mínimas y máximas esperadas de este material. Pero normalmente a tu pregunta es dada suministrada por el fabricante. Ujú. Profe, Estamos. Dime, y si Diana. quisiéramos hacer la comprobación para ver si podemos utilizar la ecuación de Darcy. Yo sí Ah, creo que el ejercicio pasado no lo hicimos. aquí en el enunciado viene, ¿verdad? Dice que también Ajá, confirme si se puede utilizar la ecuación de Darcy como un fluido ajá. compresible. Ujú. Entonces sí lo vamos a hacer, digamos, esta comprobación. Si vamos a verificar Ajá, cuánto nos da esa caída de presión final. Y vuelvo a ok, repetir, si al final es menos del 10%, no hay que hacer nada. Si la caída de presión es mayor del 10% y menor del 40%, hay que corregir la ecuación de Darcy. Y ok, si nos da mayor del 40%, la ecuación de Darcy no la podemos utilizar. Sí la podemos utilizar, pero tenemos que usar las otras ecuaciones que son especiales para flujos comprensibles en alta presión, ¿verdad? y Ujú. esa presión que obtenemos, ¿a cuál es que la comparamos? ¿A esa de 15 bares? ¿O cuál? Aquí se va a dar exactamente. Ok, Esta es la presión P1, que es la presión de entrada. ok, ok, El delta P la comparamos con este valor. Ujú. ok. Y determinamos ese valor porcentual. Ahora lo vamos a hacer en el ejercicio, ¿de acuerdo? Muy Sí, bien. buenísimo. A mí, de hecho, Ok. no me había quedado tan claro para la No, tarea no, y este aquí, no por lo eso es hice así. importante que, yo no sé si ojalá que estén todos conectados, ¿verdad? Para que vean el ejercicio, porque prácticamente este es un ejercicio completo y se acerca más a un caso real.
Muy bien, volviendo al problema, todos los datos que nos están dando es la temperatura del fluido es de 198, la presión absoluta del vapor de 15 bares absolutos, nos dan el flujo másico, pero en kilogramos por segundo, por eso uso la W minúscula, para usar las mismas fórmulas del libro, y nos dan que la rugosidad absoluta del material es de 0.046 y el material de acero comercial, cédula 80. Muy bien, entonces lo primero que hicimos, eso fue lo que hicimos la clase pasada, determinamos el estado del gas. Entonces determinamos cuál era la temperatura de saturación a esa presión. Entonces, para una presión de 15 bares, nos fuimos a las tablas de vapor. Eso está en la página acá, en la página A14 del libro de fluidos, viene la tabla de vapor. Encontramos que la temperatura de saturación a esa presión es de 198.3, que prácticamente es de 198. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El gas se encuentra saturado. Ya con esto, lo que nos está diciendo es que vamos a usar todas las otras variables del sistema o el vapor, vamos a usar las tablas de vapor saturado. Eso es lo primero que hay que hacer cuando estamos manejando vapor, ¿verdad? Determinar en qué estado se encuentra. Bien, el punto B era la velocidad. En la velocidad, si recuerdan, y esto está acá en el libro, voy a anotarlo para que lo tengan de referencia. En el libro viene en la página A10, voy a anotarlo por acá. Sí, profe, de hecho yo tenía una pregunta para eso, porque había como un cuadrito que habíamos visto y ahí como era, como en este caso es sobrecalentado. Ah, no, es No, para sobrecalentado, que es entre 2000 y 6000, ¿verdad? 2000 y 6000, Ajá, sí, me En hace lo metros que por recuerdo. minuto. sí. Ah, ok, ok. Ah, Bien. bueno, pero este no es Este es saturado. sobrecalentado. Eso viene en la tabla de la página 10, en el apéndice a página 10, viene la velocidad de recomendadas para vapor saturado, que es de 1800 a 3000 metros por minuto. ¿Ok? Eso lo uso, eso es la suposición que yo hago. Acá entonces yo voy a hacer el primer cálculo suponiendo la velocidad mínima. Voy a suponer que la velocidad va a ser de 1800. Yo siempre cuando hago una suposición, al final tengo de cualquier diseño o cualquier cálculo que uno haga, uno tiene que validarla, tiene que verificarla. Entonces, ahorita nada más para determinar el diámetro, voy a determinar el diámetro a esta velocidad supuesta. Después verifico a ver si estamos dentro de este rango. Bien, entonces voy a suponer una velocidad de 1800 para ver cómo nos va. Dentro de las fórmulas que me da el libro, por aquí aparece una fórmula. Como dije, el libro te da varias fórmulas. Voy a usar esta. Dice que la velocidad, voy a usar esta. Ustedes pueden usar la que ustedes quieran. La otra, pueden entrar en metros por segundo, como ustedes quieran. Al final, como dije al principio, hay diferentes formas de matar pulgas, ¿verdad? Al final tiene que llegar al mismo resultado. Yo voy a utilizar esta fórmula que dice que la velocidad es 353,7, el flujo másico, pero en kilogramos hora, que es W mayúscula, entre la densidad por el diámetro al cuadrado. Esto está, nada más como la tengan ahí de referencia, esto se encuentra en la página, para aquellos, en la página, recuerde que el capítulo 6, en la página capítulo 6, página 2 del capítulo 6. Recuerden, el capítulo 6 está prácticamente todo el listado de fórmulas que ustedes pueden usar. Yo voy a utilizar esto siempre está en metros por segundo. W minúscula siempre es metros por segundo. Ok, viendo esta fórmula, ¿qué necesito calcular acá? Yo necesito calcular este diámetro. Me hace falta la densidad y me hace falta, bueno, el flujo másico, pero en kilogramos hora. Hay una formulita que tiene el libro que dice para convertir de kilogramo segundo por. Entonces, esto sería para convertir el kilogramos por segundo a kilogramo hora. Yo voy a usar una formulita. Ya ustedes pueden hacer las conversiones paso a paso, o yo uso la que viene ahí, el libro me lo da de una vez. El libro que me dice que el flujo másico, aquí lo tengo anotado, dice que son 3600. Eso es para pasar de segundos a hora, ¿verdad? 3600 por W minúscula. Entonces eso sería 3600 por 50. Y esto me da, ya eso me lo dan en kilogramos hora. Esto me da 180,000 kilogramos hora.
Esto para usar esa fórmula. Obviamente, por ahí puede ser que aparezca una fórmula en el flujo másico, pero en kilogramos por segundo. Eso no lo busqué. Ahorita nada más era para que vieran las diferentes fórmulas que ustedes podrían utilizar. Muy bien, entonces, ¿qué me hace falta determinar aquí? Solamente la densidad. Voy a determinar la densidad para este vapor saturado. Para esto me voy a la página, en la página 14, aquí la tengo. Esto está, ok, eso está en la página 14. Voy a hacer un poquito más grande. En la página, apéndice A, página 14 del libro, viene esta tablita que dice propiedades de vapor saturado y agua saturada. Entonces, buscamos la presión, dijimos que era 15 bares. Esta es la presión, 15 bares absoluto. De hecho, aquí lo tengo. Aquí. Voy a hacer un poquito más grande. Creo que por ahí ya se hace más legible. Entonces, para 15 bares, que lo tengo marcado acá, buscamos la densidad. Aquí en vapor, en fluidos comprensibles, no viene la densidad, lo que no es el volumen específico, ¿verdad? Entonces, encontramos el volumen específico para esa presión y nos dice que es 0,011. Estoy copiándolo mal. Perdón, es esta. Este es el volumen específico del líquido y este es el volumen específico del gas. Ojo, cuidado si confunde porque yo me confundí. Este es del gas, ¿verdad? Este es G y este es F. Entonces, buscamos el volumen específico del gas, que es 0,1317. Muy bien, me voy nuevamente al problema. Voy a hacer un poquito más pequeño. Creo que ahí ya es legible. Entonces, dijimos que el volumen específico del gas en la tabla dijo que era 0,3, perdón, 1317, profe. 130, sí, 1317. Y esto está en metros cúbicos De kilogramo. es kilogramo, metro cúbico por kilogramo. Ajá, sí. Y esto nada más que les quede referencia. Esto lo encontré en la página A14 del libro. Ok, entonces la densidad es el inverso del volumen específico. 0, Eso es 7.59. 7,59. Eso es kilogramo por metro cúbico, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí. Ok. Ya tenemos la densidad. Ahora sí, podemos sacar el diámetro de esta fórmula. De esta forma, si despejamos el diámetro, vamos a decir que es la raíz de 353,7 por W entre la densidad por la velocidad. Si alguien quiere hacer el cálculo por ahí adelantando, dimos que era de 180,000 por acá, 7,59 por la velocidad. Ok, ojo, la velocidad tengo que ponerla como en metros por segundo, tengo que convertirla en metros por segundo. En realidad esto está mal acá, para que no debería confundir. Esta no es V minúscula, para usar la misma nomenclatura del libro es V mayúscula, porque está en metros por minuto. Entonces necesito convertir, voy a ponerlo acá, la velocidad va a ser 1800 por, lo ocupo por 60, ¿verdad? Lo divido entre 60, perdón. Eso lo divido entre 60. Porque necesito tenerlo en
Si lo divido entre 60, para que me dé 30, esto me va a dar 30 metros por segundo. ¿Quedó claro esto? Necesito pasarlo a Sí. metros por segundo, ¿ok? Entonces aquí sería 30. Es el cuidado que tienen que tener con las formas del libro, ¿verdad? Porque cada variable está asociada a una unidad específica. Ok, esto me dio a mí 528,77. A mí igual. sí, 528,8, para dejarlo cerrado nada más, milímetros. Ok, este es el diámetro interno. Ese es Y me- como el más próximo. Hay que Ese es, buscar uno real. no, ese es el diámetro mínimo requerido para que yo Ajá. pueda trasegar el flujo, o sea, pueda trasegar ese flujo de 50 kilogramos por segundo a una velocidad de 30 metros por segundo. ¿Ok? Pero, Me voy a las tablas para buscar el diámetro comercial. Dijimos que, Ok. que tiene que ser cédula, ya me están diciendo que tiene que ser cédula 80. Después vamos a ver más adelante en el curso cómo nosotros determinamos esta cédula, ¿verdad? Que tiene que ver con la presión del sistema. Después lo vemos cuando ahorita nada más nos están dando el dato, pero en el proyecto, por ejemplo, ustedes tienen que terminar la cédula, ¿verdad? Ustedes van a necesitar cuando veamos la parte de cálculo de espesores mínimos. Ok, con esto nos vamos a la tabla. Vamos aquí si me sirve. Entonces, buscamos, voy a hacer un poquito más grande. Esta viene, esto lo pueden ver en esa tabla que era el apéndice B. Buscamos, los paramos, nos ubicamos en el diámetro interno y comenzamos a buscar un diámetro interno que sea el más cercano a ese diámetro que acabamos de calcular, que dijimos que es 528. Ok, me paro por Profe. acá. Dime. Pero siempre tiene que ser por lo menos mayor a ese número. Mínimo, el más cercano hacia arriba, ¿verdad? Ajá, exacto, siempre hacia arriba, no puede Siempre, ser menos. no puede ser menos, no puede ser, o sea, ese diámetro es el diámetro mínimo requerido, es el mínimo. Ok. Entonces, igual o mayor que este que acabamos de determinar. Ok, nos buscamos acá en 20 pulgadas, cédula 80, me paro cédula 80, me dice que es 555, 455, va a ser un poquito más grande, pero lo vean. Se ve ahí, sí. O sea, vuelvo a repetir, vamos a ver. Me paro aquí, primero cédula 20. Perdón, diámetro 20 pulgadas. A ver si voy a decir, a ver si me sirve. Busco la cédula 80, y me dice que el diámetro mínimo es 455.6. No me sirve, es menor. Entonces me voy al paso al siguiente diámetro, tubería. Busco el diámetro 22 pulgadas. Ubico la cédula 80 y determino el diámetro interno. Me dice que es 501.8. Tampoco me sirve. Paso al siguiente diámetro, que es 24 pulgadas. Busco la cédula 80 y me dice que es 548. Ya este me sirve. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que determino? Vamos a ver. Esos son 24 pulgadas. 24 pulgadas, 600 milímetros. Si hubieras usado la velocidad máxima para la suposición, entonces sería como el máximo diámetro que podría utilizar. O sea, de ahí para abajo. Entonces, ahorita Hay que confirmarlos. es el ejercicio que uno tiene que hacer, ¿verdad? Porque al final, ahorita vamos a ver qué pasa. Vamos, ok. Sigamos con el problema, a ver qué pasa. Ya, yo hice una suposición y tengo que verificar. Entonces, el diámetro, voy a decir que el diámetro, voy a anotarlo acá, que el diámetro para este diámetro interno, el diámetro comercial va a ser igual a 548,1 milímetros. Porque vimos que esto es mayor que el 528. ¿Ah? Y eso corresponde a un diámetro nominal de 600, que corresponde a 24 pulgadas. Ok, ya determiné el diámetro comercial, pero necesito verificar ahora con el diámetro que yo seleccioné si estoy dentro de este rango de velocidades.
Entonces hago el mismo cálculo, pero al revés, ¿verdad? Voy a determinar la velocidad usando el diámetro que yo seleccioné para ver cuánto me da velocidad. Ok, esta es la formulita. Por la densidad por el diámetro del cuadrado. 353,7 por el flujo, que es 180,000. La densidad dijimos que era 759. No es 7.59, ¿no? Ah, 7,59. 7.59. Yo uso la coma, no sé, bueno, va a ser difícil. 500 y uso el diámetro, ya uso el diámetro que yo seleccioné. 548,1. Eso me dio 1675,2 milímetros. Perdón, metros. Algo pasó acá. Profe, Sí. me dio Sí, sí. 27.9 Ajá. metros. Perdón. Igual, Me estoy adelantando al. Sí, a mí también. Sí. ¿Cuánto les dio? Perdón. 27.9 metros por segundo. 27,99 metros por segundo. Si esto lo convierto a metros por minuto, Eso sería multiplicarlo por 3.600, ¿verdad? no por 60. Ah, sí. Por 60 porque son 60 segundos por minuto. 1675.3. 1675,3. Esto es menor que 1800. ¿Te acuerdas de la tabla? La tabla tiene que estar entre 1800 a 3000. Entonces no cumple. No cumple. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, buscar otro valor, suponer otro valor y hacer la misma verificación. Voy a usar, aquí prácticamente casi es el ejercicio que uno tiene que hacer. Si ustedes encuentran una tabla donde pueden tener esas velocidades, uno lo que hace diferentes iteraciones para diferentes velocidades, suponiendo diferentes velocidades. Al final, ¿qué es lo que buscamos? Son costos, ¿verdad? Al final, si es un sistema de tuberías muy largo y pasar una tubería, vamos a hacer otro cálculo con otra velocidad, probablemente nos va a dar un diámetro más pequeño. Y conforme usemos otra velocidad, probablemente nos dé otro diámetro más pequeño. Entonces, al final, cuando tenemos un sistema muy largo, muy extenso, y se nos da los diámetros más pequeños, obviamente eso va a significar un ahorro económico para el proyecto. Sí, dígame. Profe, una pregunta, digamos, si partimos del hecho de que la tubería que íbamos a usar era 24 pulgadas y nos dio este valor, ¿no podríamos en vez de poner otra velocidad, más bien probar otro diámetro de tubería ya nominal como más pequeño? Digamos, obviamente va a tener que darnos un diámetro menor, entonces podríamos usar el diámetro antes de este, que creo que es 22, y probar cuánto nos da la velocidad, a ver si ya en ese rango. Esa es una forma de hacerlo también. Podría hacerlo así de esa forma. Lo que pasa es que hay que tener cuidado también. El diámetro 22 pulgadas no es un diámetro comercial de tuberías. No vas a ver. No, yo decía, sí. En realidad no sabía, solo digo el, Sí. el nominal que le sigue más bajo a este 24. Eso No sé sería. si era 20 o. Sí, este es de 24 y vimos que no dio. Entonces podríamos hacer ese ejercicio al revés, de 20. Ahorita yo voy a hacer el mismo procedimiento, pero el razonamiento que usted está haciendo es válido también. Okay. Bien, entonces vamos a suponer, como esto no dio, vamos a suponer una velocidad, vamos a usar el valor de 2500. Vamos a usar una velocidad de 2500 metros por minuto. Yo puede ser que en un examen me encuentra problemas. Obviamente no les voy a decir que me hagan todas las opciones, ¿verdad? Obviamente apenas a ustedes les pasa, ustedes continúan con el proyecto, con los cálculos. Pero en un caso real, un proyecto, la idea es que ustedes hagan una tablita, ¿verdad? Y vayan haciendo ese tipo de iteraciones para sensibilizar un poco cuánto varía, si hay una variación significativa en el diámetro de tubería usando diferentes velocidades.
Siempre y cuando usando un rango de referencia, ¿verdad? Ya sea que lo dé el fabricante, lo dé algún libro de referencia, recomendaciones. Bien, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio ahora. Vamos a terminar que la velocidad en metros por segundo sería 2500 dividido entre 60 y eso me dio 41,7. Vea que ya es una velocidad más alta. Y es ahí donde uno comienza a ver, por ejemplo, la importancia en la parte del proyecto, en la tarea que les puse de sistema contra incendios, a los que lograron encontrar los rangos de velocidades recomendados en sistemas contra incendios, que son velocidades muy altas. Yo me he encontrado literaturas que hablan hasta 10 metros por segundo, 7. El caso personal, yo normalmente no me paso de 6 metros por segundo. ¿Cuál es la ventaja de tener diámetros de velocidades más grandes? Que tengo diámetros más pequeños. Entonces, al final es una cuestión de costos también. Entonces, en este caso, pasamos de una velocidad de 30 metros por segundo, ahorita la tenemos a 41,7 metros por segundo y estamos dentro del rango. Con esta velocidad, el diámetro va a ser, voy a anotarlo por acá, dice que es 353,7 por 180,000 entre la densidad 7,59 por la velocidad 41,7. Eso nos está dando que el diámetro mínimo requerido es de 448,5. Vio que me dio más pequeño. Y vamos a la tabla que vimos anteriormente. Un poquito más grande. Vamos a buscar la de 20 pulgadas. Cédula 80 me dice que es 455,6. O sea, ese me sirve. Ese sería el que me está. Ahí, perdón, me salí. Muy bien, entonces está diciendo que este diámetro que me está diciendo que este diámetro, el de 20 pulgadas, dijimos que era, ok, el diámetro comercial seleccionado es de 455,6 milímetros. Este es mayor que 448. Ese es el interno, ¿verdad, profe? Es el interno. Ok, y entonces esto cumple. Y esto corresponde a un diámetro nominal de 500 milímetros. 20 pulgadas. Ok, yo con solo hacer el cambio de velocidades, subir un poquito más la velocidad, bajé 2 diámetros. O sea, pasó de 24 a 20 pulgadas. Eso en un sistema de tuberías de por lo menos de 100 metros es un montón de dinero, ¿verdad? Entonces, por eso lo importante es conocer esos rangos de velocidades que recomiendan para ese material específico que estamos usando. Muy bien, ya determinamos el diámetro. Ahora continuamos continuamos con el... Ah, bueno, perdón, falta que Hay hagamos que el chequeo. verificar otra vez Hacemos el la chequeo, velocidad. por supuesto. Falta el chequeo. Hacemos el chequeo, ok, entonces vamos a tener aquí la velocidad con este diámetro comercial seleccionado. 180,000 por la densidad, entre la densidad el diámetro que es 455,6 al cuadrado. Y esto me dio 40,4 metros por segundo. Esto lo multiplicamos por 60 y esto me dio 2,424,6 metros por minuto. Y recordemos que el rango de velocidades
para este sistema es de 1800 a 3000. Entonces cumple. Estamos dentro de ese rango. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, todo bien. Profe, Muy bien. profe, siempre es mejor diseñar para la velocidad más alta, o hay otros casos en los que es mejor usar Aquí, las más bajas de la sí, recomendada. Fabián, aquí prácticamente todo se vuelve una cuestión de costos, ¿verdad? Si a usted le están diciendo que hay un rango permitido para eso, obviamente, ya acabamos de encontrar que entre velocidades más altas, diámetros más pequeños. Ujú. Obviamente, si el problema es salirse de ese rango, ¿verdad? Porque normalmente estos rangos son pruebas de laboratorio que hace el fabricante, donde si tenés velocidades más altas que esos, va a tener problemas de vibraciones, o si tienes problemas más pequeñas que esas, va a tener problemas de sedimentación, ¿verdad? Que no es recomendable. Entonces siempre nos ajustamos a lo que nos digan, las recomendaciones que nos hagan fabricantes. Recuerden que en ningún libro de diseño vas a encontrar velocidades, o sea, que te diga a qué velocidades vas a diseñar. En ningún libro de diseño te van a dar estos valores. Entonces, por eso tenemos que buscar recomendaciones de buenas prácticas de ingeniería dadas por el fabricante o por experiencia que se han tenido en diseños similares, ¿verdad? De acuerdo. Ok, continuamos con el problema. Ahora vamos a determinar el número de Reynolds. Creo que por aquí lo podríamos hacer. Sí, vamos a calcular, ya que estamos por aquí. Estamos en el punto, vamos a determinar que es parte que nos están pidiendo, vamos a llamar punto C. Ocupamos primero la viscosidad, ¿verdad? Sí, ya vamos a determinar el número de Reynolds, ¿verdad? Reynolds, por ahí igual me encontré esta fórmula, de las fórmulas, diferentes formas que trae el libro, me encontré esta, que es 353,7 por el flujo máximo kilogramos por hora entre el diámetro interno por la viscosidad. ¿Qué nos falta acá? Determinar solamente la viscosidad. Nos vamos a la tabla. Esto viene en la página A2 del libro. Creo que viene aquí en esa tablita. Vamos a ver si... Okay. Voy a hacer más grande. Muy bien. Esto viene en la página A2 del libro. Buscamos la temperatura. Viene 225 y viene 200. Obviamente, de 198, bueno, aquí lo tengo resuelto, no importa. Aquí está. La temperatura 200, en este caso prácticamente 198. Obviamente, si se les da 100, se les hubiera dado 195, ahí sí hubieran tenido que hacer una iteración. Bueno, en este caso no voy a hacer ninguna iteración. Entonces vamos a buscar la temperatura de 200 grados y buscamos la presión absoluta. La presión dijimos que era, ¿qué? La presión es 15 bares, ¿verdad? Estamos dentro de este punto. Y acá, entonces, sí tenemos que hacer una interpolación. Entonces, para una presión de 10 bares, la viscosidad es 0,016 centipoints. Y para una presión de 25 es 0,13 centipoints. Y lo que estamos buscando es la viscosidad para una presión de 15 bares. Si hacemos la iteración, es muy probablemente que tengamos que estar iterando, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿qué usan ustedes? ¿Alguna calculadora científica o una hojita en Excel? Algo así. Entonces, para que estén preparados. Las tablas muy Siempre uso probablemente... la cal. Sí, entonces tenemos que estar iterando. Entonces hacemos una iteración de esto y encontramos que la viscosidad para 15 bares a una temperatura de 200 nos da 0,056 centipoints. ¿Alguna pregunta con esto? ¿El uso de la tabla? Profe, es que Dime. casi no puedo ver los datos a 10 bares y a 25 bares. ¿Usted me Voy a los hacerlo, podría decir de nuevo? sí, va a ser un poquito más grande para que lo vean acá. Entonces, para 10 bares es 0,016.
Ok. Y para 25 bares, 0,135. ¿Sí? Ok. Me vuelvo al problema. Voy a anotarlos acá. Voy a anotar eso. Voy a anotar nada más que la viscosidad a una presión de 15 bares, presión absoluta, me dio 0,056 centipoint. Ok, ahora lo que procede solamente es de sustituir los datos para determinar el Reynolds. Ya sabemos que en fluidos comprensibles siempre, aquí lo piden, pero aquí no es para determinar el patrón, siempre en fluidos comprensibles son flujo turbulento, ¿verdad? No vas a encontrar nunca flujo laminar. Si les da laminar, hay algo que está mal. Entonces nada más que revisar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? 353,7 por el flujo. Profe, Dime. yo de hecho tenía una pregunta, bueno, tal vez aprovechando porque es de la tarea. Ajá. Cuando yo hice el cálculo de Reynolds me daba un valor altísimo, entonces después cuando yo iba a calcular el factor de fricción, yo no sabía, bueno, ahora como vi que nos piden con Sway Lee, bueno, como ese Swami Jin. Sway Jane, ajá, ese, entonces, bueno, vi que sí se podía, pero yo no sabía si como cuáles podía usar de factor de fricción o si eran independientes de si era un gas o si era un líquido. Entonces yo las que usé fueron las de Panhandle, pero como en esas de Panhandle había como para flujo altamente turbulento o algo así y otro para Sí. medianamente turbulento, Ahí. como que no sabía como dónde estaba. Igual el Reynolds me dio como 3 millones y algo, entonces yo pensé que de fijo iba a ser demasiado turbulento, entonces Sí, puse pero esa. José, pero usted no puede llegar a esas conclusiones así, de esa forma. Ajá, Para que usted sepa qué puede usar, tiene que usar las restricciones de las ecuaciones de Darcy. O sea, ¿qué es lo que procede? Usted hace todo su cálculo como si fuera un fluido incompresible. ¿Verdad? Calcula el factor de fricción. Si la caída de presión es mayor del 40%, ahí sí puede usar esas fórmulas. O sea, tiene ok, que con corregir razón. todo la ecuación de Pandel, porque ya son flujos son altos flujos, de altas presiones y altas velocidades, ¿verdad? Entonces te manda, ya con esa restricción, te manda a estas ecuaciones, que son ecuaciones Sí, seguro. Eso, específicas para flujos comprensibles, ¿verdad? sí, eso no me había quedado tan claro. De hecho, creo que entonces seguramente lo tengo mal en la tarea. Pero sí, Ok, todo bien. Ok. muy probable. Muy Sí. bien. El diámetro interno, entonces, lo habíamos calculado, dijimos que era 455,6 por la viscosidad, que ya la determinamos, que era 0,056. Esto me dio 2.495.373. 375. Ok, esto nada más, vamos a anotarlo acá, que es flujo turbulento, pero esto para flujos comprensibles no es tan, digamos, no es tan relevante porque no te amarra a una fórmula específica, que sí sucede en los líquidos, ¿verdad? Este es un caso Reynolds porque el enunciado el enunciado lo pedía. Muy bien, voy a esta parte, a la otra página, y acá, voy a hacer un poquito más grande, no. Y acá vamos a calcular ahora, el punto anterior fue el punto C, vamos por el punto D. Son las 2:45. Entre 10 minutos me avisan para lo del quiz. Vamos a calcular ahora, vamos a determinar el factor de fricción. Y aquí a José, ¿verdad? Entonces, aquí lo manejo como si fuera un líquido. Y voy a usar el factor de fricción usando la ecuación de Swami-Jin, o también pudo haber sido usado la ecuación de Moody, ¿verdad? Esta forma lo que nos decía era 0,25 entre el logaritmo natural, la rugosidad. Esto puede ser la rugosidad relativa o la rugosidad absoluta, ¿verdad? Porque es 0,25
por el diámetro. Y recuerden que E entre D es la rugosidad relativa. Se les puede haber dado la rugosidad relativa. 5,74. Bueno, aquí si ocupamos Reynolds. 0,9. En esta fórmula sí nos piden Reynolds. Muy bien. Esta es la formulita. Aquí prácticamente tenemos todo, ¿verdad? Entonces, es nada más de sustituir los valores. 0,25. La rugosidad del material 0,46 entre 0,25 por el diámetro 4. Aquí tenemos que trabajar ya con el diámetro comercial, ¿verdad? Con el diámetro interno comercial, no con el diámetro mínimo requerido, ¿verdad? Si no, los datos van a ser erróneos. Más 5,74. Reynolds 2.495.300. Ahí uno puede poner como 2,5 por 10 a la tanto. O tiene que ser el... Puedes ponerlo así, no hay problema. Ok. Eso, ya esto, la verdad, esto no te va a afectar porque lo que te va a cambiar es como el quinto o cuarta dígito, ¿verdad? Entonces puedes ponerlo así, de esa forma. Y prácticamente en los cálculos mecánicos, nosotros prácticamente en los cálculos trabajamos con 2 dígitos, no somos tan, los estructurales, los civiles, sí trabajan con dígitos más grandes, pero la parte mecánica prácticamente con 2 dígitos es, al menos que estemos diseñando una pieza en un taller de precisión, menos mal, pero que tenemos que hacer bien precisos, bien exactos, pero para estos cálculos no ocupamos tanta precisión. Al cuadrado. Esto me dio a mí, lo pueden verificar ustedes, 0,0128. Recuerden que esta es la fricción de la tubería, ¿verdad? Nada más, como para, voy a poner aquí, tubería. No tiene nada que ver con los accesorios. 128. Muy bien, entonces ahora vamos a determinar el método, la caída de presión, pero el enunciado nos pedía que usáramos el método de Crane. La caída de presión. No sé si alguien más lo hizo. A mí me da 0.0218 ese factor de fricción. Pero, A mí más bien me da 0.04. vamos a ver, 0,0. ¿Alguien puede chequearlo? Lo anoté bien por acá. 218, muy bien. 0,18. No, 218. O sea, 0,1218 o no aparece el 1. No, 0.0218. 218, está al revés. ¿Alguien puede chequeármelo? Podría ser que yo haya metido un dedazo ahí también. ¿Alguien puede chequear eso para ver si está bien? Se había medido 0.021. Prácticamente es eso, ¿verdad? Sí. No más quiero chequear aquí a ver. ¿Alguien más? ¿Un tercero? No, a mí más bien me da 0.04. No sé qué estoy metiendo mal. Vamos a ver si alguien más lo verifica ahí. Ok, dejamos que lo vamos a hacer por el método de Crane, ¿verdad? A mí me dio 0,0218. Sí, igual que el otro compañero. Ok, ya prácticamente son 3. Entonces, Profe, dime. pero es que en la ecuación dice 0,25, no es 3,7 abajo. No, es 0.25. Es 0,25. No, yo digo abajo del epsilon. Mira, sí. Sí. La copié mal. Yo no sé de dónde copié esa fórmula. Sí. ¿Cuánto es, Sí. Fabio? Sí, perdón. Aquí es, sí.
Perdón, sí, esto 3.7. es 3,7 la forma original. Yo no sé de dónde salió ese punto 25. Seguro del de arriba. El de arriba me enredó. Sí, gracias. 3,7. Aquí es 3,7. Ah, Ahora sí, sí acá da lo- 0.128. Sí. (0,0128). Sí, gracias. Ujú. Muy bien. Entonces, la caída de presión o la pérdida de carga, vamos a llamar la pérdida de carga, qué nos decía la ecuación de Darcy? Que la pérdida de carga, voy a corregir esto, ¿verdad? Para no confundirlos, es pérdida de carga, porque voy a hacer la ecuación de Darcy. Vamos a ver, el problema me pregunta, determine la caída de presión, ¿verdad? Yo voy a utilizar la ecuación de Darcy, Y después nos salió GH. sí, caída de presión. Entonces, la pérdida de carga con la ecuación de Darcy nos dice que sería el K total por la velocidad al cuadrado entre 2G. Y esto es unidades de metros de agua. Tenemos el K, lo vamos a determinar usando el método de Crane. Y para eso vamos a hacer una tablita. Vamos a hacer una tablita por acá. Voy a hacer un poquito más pequeño. Sería bueno que voy a traerme de este lado el dibujillo para que nos quede más fácil. Lo voy a poner por acá. Como para a la hora de hacer la tabla que nos quede más cerca. Bien, voy a hacer la tabla, la voy a hacer por acá. Entonces, vamos a trazar unas líneas. Bueno, son las 12:53. Voy a empezar a preparar la tabla y prácticamente si ustedes gustan, van abriendo mediación virtual. Y por aquí vamos a poner los accesorios. Por acá vamos a poner la cantidad. Que lo va a llamar N. Aquí viene la fórmula. Por acá va a ser el producto de N por K. De cada accesorio. Y ya vimos que hay que hacer una corrección. Voy a poner una columna por acá. La corrección de K. ¿Por qué hay que hacer una corrección? ¿Por qué lo vimos? Porque era clase, si recuerdan que era clase, Ah, sí, era 600. el problema nos dice que es clase 600 los accesorios. Y la cédula 40, que es el problema, corresponde a clase 300 o clase 150. Clase 600 es una cédula 80. Entonces hay que hacer una corrección con la fórmula acá. Ahora lo volvemos a ver cuando veamos directamente el libro. Ok, vamos a empezar a anotar los accesorios. Vamos a anotar, por lo menos anotemos los accesorios antes de, voy a hacer un poquito más grande aquí nada más y los vamos anotando. ¿Qué tenemos acá? Tenemos válvula check, ¿verdad? Tenemos una válvula check, que es esta. Una válvula check. ¿Qué más Profe, tenemos? ahí usamos la más crítica, ¿verdad? Porque no nos dicen como si es bridado o si es soldado. Sí dice que son extremos bridados. Ah, ok. Ahorita vemos las características. Ahorita nada más voy a Ok, anotar ok. los accesorios. Tenemos válvulas de compuerta. Tenemos dos por acá. Válvula de compuerta. Tenemos una válvula bola. Tenemos codos de 90. Tenemos 4 codos de 90.
Y tenemos la tubería, ¿verdad? También. Y tenemos la salida del tanque. La salida del tanque no es, perdón, la entrada del flujo de la tubería, que es la entrada, con proyección. Y esta sería la entrada. Entonces, estos son todos los componentes que necesitamos considerar para sacar el coeficiente de resistencia. Si quieren, entonces, paramos acá. Faltan 4 minutos para que ustedes se conecten a mediación virtual y continuamos con la tabla y terminamos el cálculo. ¿De acuerdo? Yo voy a terminar la tablita aquí nada más de... Lo que voy a hacer es, para no perder tiempo, mientras ustedes hacen el quiz, voy a completar la tabla y después nada más la reviso con ustedes y continuamos con el cálculo. Y nos vamos directamente donde están todos los valores. Yo para irme solamente al libro para que vayan viendo dónde tomé los datos. Entonces, si quieren, paren, estiren y conecten a mediación virtual. Profe, media hora tenemos para hacer ese quiz. 25 minutos creo que es. 25 minutos. Creo que es tiempo suficiente, pero hay cualquier cosa. Me parece que es tiempo suficiente. Voy a seguir Vamos a compartir para continuar con el problema. Profe, Dime, María. el sistema me quitó 2 puntos y puse la misma solución. Yo lo reviso, ahí pasó. Le quitó 2 puntos. Ok, perfecto. Sí. Sí, es que yo puse, no sé si será por poner punto en vez de coma o No, sé. por lo menos todos están con puntos, pero déjame revisar a ver si qué fue lo que pasó. Yo, en todo caso, Ok, sí, fue la reviso. primera. Yo reviso. Ok. Yo creo que es porque la respuesta viene con milímetros. Y la dio en metros. No se pusieron unidades. No, digamos, es que decía, yo creo que la respuesta decía 202.7 mm. Esa era la respuesta correcta. Y la respuesta que yo puse, digamos, a mí me pasó lo mismo. Solo numérico, nada más. 202.7 puse y me salió mal. No, Ok. ajá. Ok. No. Yo lo corrijo. Sí, yo pensé que todos, la idea era nada más que pusieran el valor numérico, nada más. Y se me fue ese dato, entonces. Yo lo reviso, yo reviso todos las respuestas de cada uno. Profe, y en el último, ¿por qué era 0.76? Porque lo piden varios, bro. Fuck, sí, qué pato, me cago en... Sí, no, estoy bien. Bien, ok. Están viendo ahí, estoy compartiendo el ejemplo. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, estamos haciendo la tabla. Entonces, ya hemos puesto la cantidad de accesorios, la cantidades, habíamos dicho que la válvula check es una compuerta, hay dos, en el sistema hay 2 válvulas de compuerta. Tenemos una válvula de bola, 4 codos de 90, 1, 2, 3, 4. Y la entrada, que es parte del enunciado del problema, la entrada del flujo a la tubería, que es con una proyección de 5 centímetros. Las fórmulas, las sacamos en la página apéndice A, página 27 del libro. Vamos a sacar los valores de K para cada accesorio. Entonces vamos uno por uno. Vamos a la check. Nada más recordemos lo que dice acá, que dice que la válvula de check dice que es de disco oscilante. Y todos son de extremos bridados. Los codos, pucha, sí, perdón. Los codos sí son soldados
Y las válvulas, bueno, en este caso nada más se dice que válvula check, disco oscilante, no se da, no te da ninguna otra indicación, no te dice si es roscado, soldado o bridado. Nos vamos al libro, en la página A27, yo estoy parado por acá. Entonces, primero saquemos el factor, el FT de los accesorios, que es el factor de fricción de accesorios, que tiene que ver con el diámetro nominal. El diámetro nominal de la tubería es de 500 milímetros, entonces está dentro de este rango de 400 a 550. El FT para accesorios, para ese diámetro, es 0.12. Y eso es lo que aparece, yo lo noté por acá. Para el diámetro nominal, el FT, porque recordemos que todas las fórmulas de del K con el método de Crane vienen en función de este factor de fricción, FT. Entonces, en este caso, para 500, el FT es de 0,012. Volvemos a la tabla y nos ubicamos en el libro, ubicamos la válvula check. Vamos al libro, que es a partir de la página 27. Buscamos la válvula check, que era de disco oscilante. De disco oscilante, la que corresponden son estas dos, que es el Swimming Check. Este es disco, vamos a ver si hay otra. Sí, no, es esta. Es el disco oscilante. Ok, tenemos dos. Esta, el K de 100 FT, te dice, no te lo dice, pero hay que interpretarlo visualmente. Esta dice que es roscada. Y tenemos esta otra que dice que es bridado. El enunciado no te dice que es bridado, pero aquí, bueno, aquí realmente, siendo uno estricto con cálculos hidráulicos, con el caso cuando no tenemos información, tenemos que ser conservadores. En este caso, el que deberíamos de chequear, el que deberíamos utilizar sería este K100FT, pero tiene una restricción. Dice que las velocidades que mínimas para poder abrir la clapeta, ¿verdad? En comparación a una velocidad de 45 por la raíz del volumen específico. Si hacemos este cálculo, ahorita creo que aquí no me deja, vamos a ver si. Vamos a anotarlo acá, vamos a calcularlo por acá. Entonces aquí lo que está diciendo es que dice que 45 por la raíz del volumen específico que habíamos sacado, que era 0,13, 130, vamos a ver, 131, fue. Vamos para chequearlo para ver. Tengo por aquí 1317 era. 1317, sí. Esto me dio 16,3 metros, eso está metros por segundo. Si recordamos las velocidades que nosotros estamos manejando es de 41 metros por segundo. Entonces, con las velocidades que estamos manejando no tendríamos ningún problema en usar esta clapeta. Tenemos esta otra que es 50 FT bridado. Como les dije, siendo estrictos, deberíamos usar esta porque no nos da enunciado, pero en este caso yo voy a asumir que va a ser bridado nada más porque todas las válvulas que estamos conectando al sistema van a ser bridadas y no tiene mucho sentido que tengamos válvulas de compuerta, válvula de bola bridadas y la check no la tengamos bridada. Entonces, en este caso, nada más por una cuestión meramente de homologar el sistema, voy a usar este valor, pero hidráulicamente uno debería utilizar este si no tenemos información. Entonces voy a usar este que es 50 FT y aquí dice que la velocidad tiene que ser, voy a checar la velocidad para ver si esos 41 metros por segundo no tiene problemas en la apertura de esta check. Sería por 0,3. Ese chequeo hay que hacerlo siempre, muy importante. En la parte de sistemas contra incendios, cuando ustedes van a usar una siamesa, por ejemplo, que tenemos una check, la normativa te pide que tienes que tener una check en las siamesas aguas abajo. Hay que verificar que tengamos las velocidades suficientes para abrir esa check, porque a veces esa check nos da muchos problemas. Entonces sería bueno que verifique. ¿Dónde verifican
Estas restricciones, ¿dónde lo van a verificar? El fabricante. En la ficha técnica de la check tiene que venir cuáles son las velocidades mínimas que se necesitan para la apertura del basculante. En este caso, esto me dio a mí 27,2 metros por segundo. Tampoco tenemos problemas con el sistema en la apertura de esa check, porque tenemos velocidades en el orden de 41 metros por segundo. Ok, voy a utilizar acá esa fórmula 50 FT. Me voy al libro. Perdón, voy a borrar esto para que no me quede ahí como basura. Vuelvo nuevamente al enunciado y aquí fue lo que yo puse. El K es 50 FT. Vamos a la de compuerta. La de compuerta, buscamos la válvula de compuerta. Aquí tenemos válvulas de compuerta. El diámetro de entrada es igual que el diámetro de salida. Entonces, beta es igual a 1. Entonces, K es igual a 8 FT. Y eso fue lo que puse aquí en la fórmula, 8 FT. Vamos a la válvula de bola. Al libro nuevamente. Ubicamos la válvula de bola. Tenemos de globo por acá. Esta es la válvula de bola. Válvula de bola. Igual, el diámetro de entrada es igual al diámetro de salida. Entonces, solamente te da una fórmula. Te dice que es 3 FT. Vamos acá. Y fue lo que yo puse aquí. Que K es igual a 3 FT. Vamos a los codos. En los codos, el enunciado nos dice que son codos soldados. Estándar, R entre D igual a 1. Que la radiocurvatura es igual. Recordemos que R entre D es igual a 1, lo que está diciendo que es un codo corto. Cuando Profe, eso, dime. de hecho, ahí en algún momento, si usted nos da, es que eso, lo del ángulo, De los codos, ¿me se estás confunde hablando, un Diana? poco. Ajá, Ajá. digamos, cuando me dan un ángulo y me dice que si beta 1 es menor a tal, ¿verdad? Y me dice que si es menor, que si el ángulo es menor o igual a 45 grados, así. No, no, eso no es beta. Beta son los diámetros El alfa, perdón. el alfa, sí. Ajá. Ajá. Sí, en Eso, el beta lo que te da es el diámetro de entrada y diámetro de salida. ajá, la Ujú. división de ellos, Sí. pero Ajá. ¿Querés que vaya al libro entonces? cuando uso lo del ángulo? Es Lo del que, ángulo. Ok, ajá, hay válvulas como estas de bola que me lo indican. que te lo indican, que son, Ok, por ejemplo, hay válvulas en sistemas que tenés una entrada de 4 pulgadas y una salida de 3 pulgadas. ok, ¿Sí? Entonces sí. son válvulas de bola que lo que hace es que restringen, ¿verdad? Ok, sí. Y son extrañas, son muy raras, pero sí hay en el mercado, en Ok. ciertos sistemas Sí, es que esa era mi duda, pero supongo que aquí en el curso vamos a tomarlo como si fuera igual a 1. En este caso, si no te dice nada, o sea, si no te Por dan eso. ninguna indicación de que tienen que darte el enunciado. Ujú. Ok, El enunciado ok. tiene que dictarte esa indicación, ¿verdad? Ok, ok. Pero si no te dice, si a usted no le dicen nada, usted asuma que el diámetro de entrada y el diámetro de salida son iguales Ok, ok. y no tiene ningún tipo de restricción. Tiene que darte la indicación, ¿verdad? Ok, volviendo acá, entonces ya, bueno, ya vimos la válvula de bola. Estamos con los codos. Vamos a los codos. Los codos nos decía que son codos soldados y R entre D igual a 1, que son codos cortos. Estamos acá, estos son codos mitrados, estos son codos soldados, estos son codos roscados. Ujú. Entonces, el R entre D igual a 1, aquí está, nos dice que K es igual a 20 FT. ¿Lo ven acá? Sí se aprecia, ¿verdad? Sí, ahí sí. Ok, entonces fue que, ay, yo puse 14, vamos a ver por qué puse 14. Vamos a ver qué pasó acá. R entre D igual a 1. Vamos a ver el enunciado, si fue que yo leí más el enunciado. No, R entre D es igual a 1. Esto está malo. Entonces, es 20. Corregir esto. En este caso, aquí es 20 FT. La tubería, la fórmula de tubería del coeficiente de resistencia es el factor de fricción de tubería, la longitud por el diámetro interno, pero en metros. La fórmula. Y la entrada, vamos a la entrada, que también es parte del método. La entrada es la tubería de entrada con proyección, ¿verdad? Prácticamente,
A ver, ¿cuál es la diferencia de este? Vamos a ver cuál es la diferencia de este a este. Este está entrando, El sentido del flujo, sí, es sentido de flujo. En este caso sería este valor, que es con proyección, porque es la entrada del flujo de la tubería. Y aquí es la salida del flujo de la tubería. Entonces sería 0.78. Vamos a ver por qué 0.78. Yo tenía que era igual a 0.5. Proyección entrada, esa es proyección, sí, sí, solamente cuando son hacia al borde del tanque, el K lo sacas de la tabla. No, está bien, es 0.78. Vamos al, y de hecho yo había puesto, bueno, entonces aquí corregir eso también, eso está malo. 0,78. ¿Alguna pregunta? Todo eso lo sacamos del libro. Ok, y aquí entonces hacemos ahora productos, y aquí sería 50 por 0,012. Esto yo lo tengo por acá. Esto me dio 0,6. Ahí pueden chequear si tengo algún dato. Aquí sería 2 por 8 por 0,012. Esto me dio 0,192. Acá sería 3 por 0,012. Profe, yo creo que es 6 en vez de 0.6. Ah, no, es que FT es 0.012, perdón. Es 0.012, sí. Entonces, Ok, aquí sería 4 por 20 por 0,012. Y esto me dio 0,672. Por acá sería el K, sería la factor de fricción que habíamos dicho. El factor de fricción habíamos dicho, la tubería. El dato lo tengo. Profe, ese sí me da diferente. 4 por 20 por 0.012 me da 0,96. Ah, es que sí, yo el cálculo lo había hecho, el cálculo lo había hecho, voy a corregirlo. Lo había hecho con 14. Entonces sí Sí. está malo. Vamos a corregir esto. Ya lo corrijo. Vamos a borrar esto, sí. Sí, porque yo. ¿Cuánto le dio? Perdón. ¿Me puede repetir el dato otra vez? 0,96. 0,96. Sí. Ujú. Voy a corregirlo porque yo lo tengo malo. Muy bien. Y el factor el factor de fricción de la tubería habíamos dicho que era 0,128, ¿verdad? Bueno, casi, vea que es parecido, nos dio parecido al de los accesorios, ¿verdad? Pero es pura coincidencia. Por la longitud de la tubería. Acá la longitud de la tubería de la suma. Lo voy a poner acá entonces, la longitud de la tubería total. profe, esos son 165 metros. 165, ok. Correcto, entonces, por la longitud de la tubería, 165 entre el diámetro del tubo en metros, que es 0,455. A mí me da 4.7. 4,7. Ajá, correcto. Y acá es 0,78. Este K no depende del FT. Muy bien. Ok, ya sacamos el K de una tabla. O sea, todo el K está sacado con cédula 40. La cédula 40 habíamos dicho que corresponde, de acuerdo a lo que habíamos visto en la presentación, voy a presentarlo nada más como para recordar. ¿Qué habíamos dicho acá? Que esa tabla salía de cédula 40, aquí está. Y cédula 40 corresponde a clases 300 o más bajas. En el caso del problema que tenemos es cédula 80, que corresponde, perdón, es clase 600, que corresponde a cédula 80.
todos los accesorios son casi 600. Entonces necesitamos hacer la corrección de los datos del K que sacamos con la siguiente fórmula. Y es lo que yo tengo aquí ya anotado. Esa es la fórmula, ¿verdad? Donde el subíndice B se refiere a cédula 40 y el subíndice A se refiere a cédula 80. La cédula 40 está asociada, bueno, en la cédula 40 habíamos sacado el diámetro. La tubería con cédula 40 corresponde a 477.8. Eso lo sacamos de la tabla de diámetros de tubería. Y la cédula 80, que está asociada a casi 600, fue el que sacamos nosotros en las tablas, que corresponde a 455.6. Ok, lo sustituyo aquí en la fórmula y me queda, si quieren lo pueden verificar, me queda un factor que el KA, que es el factor de corrección a la cédula 80, es 0,827 por el KB, y eso es lo que tenemos que hacer aquí en esta última columna. O sea, tenemos que agarrar 0,6, que es la corrección. Nada más voy a poner acá nada más que el K corregido va a ser igual. Va a ser el KB, perdón, que va a ser 0,827 por 0,6. Y eso me da 0, Profe, y esa corrección la hacíamos porque. porque la tabla es cédula 40. La Ajá, tabla, todo lo que está, todos los Ks que estamos mostrando ahí es con ajá, es cédula con 40. cédula 40, ¿verdad? Ok, Y el problema es de cédula 80. Entonces ok, tenemos que hacer ok. la corrección en todos los Ks de donde corresponda, ¿verdad? Que tiene, Mm, donde está involucrado el FT. Por ejemplo, tenemos que hacer corrección en la válvula check con puerta, bola, codos de 90. En la tubería no se hace corrección, ni tampoco en la entrada. Eso no ok. depende del FT. Eso se mantiene en el mismo dato. Entonces tenemos que hacer lo mismo por acá, 0,827 por 0,192. Ahí pues, lo pueden verificar. Aquí sería 0,827 por 0,036. Esto me dio 0,3. No, eso está malo. Pueden Ese chequear más eso. bien, profe, es el que da 0.3. El de la válvula de bola da 0.03. 0,03. ¿Dio más bajo? ¿Está bien? Sí, yo tengo así. Sí, es A mí me da igual. 0.827 por el 0.036, sí, Sí, sí. 0.03. Ok, ok. Y este sí necesito que me den el dato porque yo tengo otro valor. El del punto 96 me da 0.79. 0,79. Ajá, correcto. ¿Cuál es el Ese, que él toma como el KB en ese caso, el de la ecuación? Yandel, no se te escucha bien. Y aquí se mantiene el 0,78. Y sí, Perdón. profe, ya ahí revisé todos los otros para arriba y sí, Ok, son igual a entonces esos. aquí, ahora ya lo que hacemos es que sumamos, este sería el K total, dimos abajito. Voy a hacer un poquito más. Entonces tenemos que el K total, ¿qué sería el K total? Sumamos todo esto. ¿Cuánto le da? A mí me dio, ¿cuánto le dieron ustedes? El K total, que es la última columna. 6, A mí me da 6.96. 6,96. Ok, ahora sí, la pérdida de carga va a ser 6,96 por la velocidad que habíamos dicho que era 40,4 al cuadrado por 2 por 9,81. Eso me da, vamos a ver, cosa aquí, 570,7 metros de columna de agua. Lo convierto en caída de presión, delta P, en pascales, que sería rho por G,
por la pérdida de carga. La densidad, habíamos dicho que era 759 para el vapor saturado. Una duda ahí, tal vez de concepto. ¿Por qué digamos a uno le llamamos pérdida de carga y el otro como pérdida de presión? Yandel, no, pucha, no, verás como, qué pena, no se te puede entender porque hay, Yo ahí sí, cuando abrís el micrófono se te escucha muy... pero Yandel, es porque uno está en metros columna agua y la otra está en pascales. Lo que pregunto es que porque uno se llama caída de presión y el otro pérdida de carga. El de pérdida de carga está en metros columna agua y el de la caída de presión está en pascales. Ujú, bien dicho, José. Ok. Sí es. Ok, gracias. A mí eso me da 578, no 570. Bueno, de hecho me da 579. Eso. Sí, a mí Sí. también. 579 Seguro fue por la corrección. metros de columna de agua. Ah, sí. Sí, porque yo tengo, voy a corregir así, ya voy a corregirlo porque ya vi el error que estoy registrando, porque el que estoy usando el otro K. Ok. Ya la corrijo, pero. Aquí 696. 579, Luis. Más, sí. Ok. 579. Ok. Vamos a corregir eso. Muchas gracias, Luis. Bien, entonces, y aquí es 579. ¿Cuánto da la caída de presión? A mí me da 43.163.2. 43.1 kilopascales. Ujú. 43 punto. Ajá. 43.2 kilopascales. Ah, exacto. Ujú. Ok. Y convertimos esto en bares. Si en bares lo multiplicamos por 0,01, multiplicamos por 0,01, ¿cuánto les da esto? 0,43 bares, perdón. 0,43 en bares, porque es lo que nos están preguntando. Ok. Recordemos que la presión de entrada, ya calculamos la caída de presión. Ahora la pregunta es si tenemos que hacer corrección de la ecuación de Darcy. Recordemos que la presión de entrada era 15 bares. Absoluto. Y está el delta P que nos está dando por acá. Nos está dando 0,43 bares. Calculemos cuánto es la parte porcentual, cuánto varía. Entonces sería 0,43 por 100 dividido entre 15. Eso nos da, la variación de la presión de entrada es un 2,8%. Esto es menor del 10%. ¿Qué nos dice esto? Que no hay que hacer ninguna, se utiliza, bueno, lo que podemos concluir es que se utiliza la ecuación de Darcy sin corrección. O sea que los datos que tenemos son confiables. No hay que hacer ningún tipo de corrección a la ecuación de Darcy. ¿Alguna pregunta? Profe, algo así sería el examen entonces. Algo así sería el examen. Profe, una pregunta, y si hay que corregir, entonces se divide por... Entonces, lo que tenés que ir, si